Un nuevo tráiler de KOF 15 ha sido revelado, y para sorpresa de muchos es el anuncio temprano de Sylvie Paula Paula como tercer personaje DLC de la Season 2. Ella está en mi top 5 de personajes favoritos de KOF, así que estoy muy feliz por su inclusión. Antes de comenzar, por favor deja tu like y suscripción, que estamos muy cerca de llegar a los 120.000. Es solo un botón, pero ayuda muchísimo. Ahora sí, empecemos con su análisis. Sylvie regresa nuevamente a KOF. Luego de presentarse por primera vez en KOF 14, la ex Nest vuelve en esta 15ª entrega de KOF, con un atuendo totalmente nuevo y gótico, como habíamos analizado anteriormente. Ella cuenta con la excelente interpretación de Mio, su actriz de voz, la cual le encanta hacer al personaje, y es una persona súper amable en Twitter, incluso llegando a dar likes a las publicaciones que he hecho sobre Sylvie. Pueden seguirla si gustan. Ahora pasemos a ver la comparativa de movimientos respecto a su versión de KOF 14, y desde ya les digo que cuenta con muchos movimientos nuevos. Agradezco a Orpheus como con cada comparativa que trae a su canal. Pueden suscribirse para apoyar su contenido original. El link lo dejaré en la descripción. Su golpe fuerte ahora es diferente. Antes en KOF 14 lo daba con sus dos piernas, ahora en KOF 15 es con sus dos brazos. Sus ataques eléctricos han cambiado de color, de ser amarillos a rosas, además de que se les ha agregado un efecto de corazoncitos cada vez que los realiza. Esto posiblemente inspirado de SNK Heroines, donde los personajes al realizar ataques tenían estos pequeños detalles. El primer nuevo ataque de Sylvie es este, donde le cae un rayo desde el cielo golpeándola y haciendo que ésta lance un proyectil terrestre. Sí señores, Sylvie ahora tiene proyectiles, un muy buen agregado para su moveset. Luego tiene un agarre similar a un ataque de Athena, donde aquí Sylvie electrifica al oponente y lo envía hacia arriba. Además, otro ataque en donde se carga de electricidad para embestir al oponente rápidamente. Vemos por otro lado su burla, en donde saca su megáfono para burlarse del oponente. Simplemente hermoso. Y como cereza del pastel, nos encontramos con un nuevo y espectacular clímax, donde al igual que en KOF 14, recibe un rayo en su cuerpo que la carga de energía, pero aquí, esta embiste contra el oponente y lo ataca rápidamente a la velocidad del rayo, una y otra vez, para luego, al igual que en KOF 14, ponerse en modo seria y decir que significa rayo de electricidad, disparando así un tremendo rayo de electricidad concentrado que pulveriza al oponente. Sin dudas, uno de los mejores clímax de todos, y para sorpresa de muchos, Sylvie arribará la próxima semana,
el próximo martes 16 de mayo ya estará disponible para que la utilicemos. Y por supuesto, haré directo en mi canal de Twitch probándola. Si no me sigues aún, puedes hacerlo. Hago directo todos los martes, miércoles, jueves, viernes y domingos. Y por último, obviamente se nos revela que su apariencia de KOF 14 vendrá como traje alternativo gratuito para el personaje, tal y como nos tiene acostumbrados SNK en este último tiempo. En cuanto al tema que se escucha de fondo, es un nuevo tema para Sylvie que vendrá seguramente con el personaje, así como lo fue el tema de Shingo o de Kim. Puedes suscribirte a mi canal secundario si quieres escucharlo y tener su versión extendida, junto a otros temas de KOF 15. Mi idea es tener la biblioteca de canciones de KOF bien organizada en lista de reproducciones y bien completa. Tienes el link en la descripción o también puedes encontrarlo en la lista de reproducción de mi canal principal llamada KOF Jukebox. Acompañando a Sylvie vendrán 8 nuevas batallas del destino, es decir, 8 nuevas canciones de versus entre personajes. Esto dicho por la misma SNK en Twitter. Quizás una nueva versión de Fairy, ya que vemos a Chizuru y Benimaru en la imagen. Posiblemente la desbloqueemos enfrentando a los personajes. Una vez tenga la lista completa de estas 8, la compartiré por Twitter. Así que sígueme si te interesa saber cómo desbloquear estos temas. Bien, ahora ya como conclusión final, con Sylvie se nota que le han puesto mucho amor al personaje. Tiene todas las condiciones para ser considerado, al menos hasta el momento, como el mejor DLC de la segunda season. Y esto va más allá de mis gustos personales. Y es que siendo enteramente objetivos y por más que el personaje te guste o no, hay que reconocer que su vestuario es increíble. El hecho de tener 3 nuevos movimientos en su moveset es un cambio súper interesante, uno de los mejores clímax del juego, y tener detalles o agregados en sus ataques eléctricos como corazones y tal, demuestran que el personaje fue hecho con amor y hasta el más mínimo detalle fue impuesto. Los 3 DLC que han salido hasta ahora de esta Season 2 están muy bien, pero este en mi opinión ha sido el mejor por todo el nuevo y fresco contenido que trae para el personaje en sí mismo. No es simplemente un copia y pega de KOF 14. Y pese a que haya gente que no pueda aceptarla, ya que es un personaje nuevo, y parece que tienen alergia a los personajes nuevos, Sylvie ha demostrado que merece su lugar en el roster por su divertida jugabilidad, ya que siendo sinceros, los haters de Sylvie seguramente no tienen el juego, y se quedaron estancados en el KOF 2002, diciendo KOF ya no es como antes, ahora agregan cualquier cosa, etc. En fin, ya para finalizar, como bien dije al inicio del video, Sylvie ha sido adelantada por algún motivo, ya que su salida estaba prevista para finales de junio o principios de julio, pero por alguna razón ha llegado en mayo, solo un mes después de la salida de Kim. ¿Qué se traerá entre manos SNK? ¿Goenitz llegará en julio como estaba estipulado o también se adelantará? ¿El sacerdote será el próximo en arribar o llegará antes Nag? Y hablando de estos dos últimos, me he puesto a pensar qué trajes tendrán además de los que ya conocemos, ya que ambos nos los han mostrado con su atuendo original. Me es difícil imaginarme un nuevo atuendo para Goenitz, pero quizás y le inventen algo para KOF 15, y nos dejan el original como alternativo para desbloquear en el Boss Challenge. En cuanto a Nag, siento que sí o sí debe tener un nuevo atuendo para KOF 15. Pero en fin, así está el panorama de KOF. Goenitz o Nag pueden ser los próximos personajes en arribar. Sinceramente creo que Goenitz llegará primero, ya que vimos gameplay de él y hasta su render. Mientras que de Nag ni siquiera tenemos su render aún, por lo que el Hakeyu de viento sería el próximo en arribar entre junio o julio, me atrevería a decir. Y bien, eso ha sido todo por ahora. ¿Te gustó cómo se ve Sylvie en esta nueva entrega de KOF? ¿Qué opinas del personaje? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, agradezco a los fighters de esta semana. Se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.
Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo. Este video es patrocinado por el Búnker X, un canal enteramente dedicado a los juegos de mesa, en donde encontrarás cómo se juegan diferentes juegos de mesa, datos perturbadores sobre los mismos, tops, datos curiosos, cosas que jugabas mal y no sabías, etc. ¿No sabes qué jugar en una reunión de amigos, cumpleaños o algo por el estilo? Te invito a visitar su canal para ver su interesante y diverso contenido. El link lo tendrás en la descripción.